A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Brasilera Ecuatoriana y Brasilera de Cirugía Plástica. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está de actualidad y que todas las pacientes portadoras de prótesis de silicón tienen que saber. Es el linfoma anaplásico de células gigantes, que ya hablamos de una vez anterior. Sin embargo, nos han pedido que nuevamente volvamos a hablar. ¿Cuál es la característica que tienen este tipo de enfermedad? Es decir, todas las pacientes que tienen prótesis de silicón, que en el mundo son alrededor de unos 10-15 millones de personas, tienen que tener algunos cuidados por la aparición desde hace más o menos, desde el 97, donde se inició el estudio de esta enfermedad, que se reportó el primer caso de sospechas en pacientes en las cuales, teniendo prótesis de silicón, después de por lo menos o mínimo un año después de la colocación, empieza a presentarse un aumento sin ninguna causa de uno de los senos, asociado a veces con dolor, a veces con molestia, pero lo más importante es la aparición de un seroma, o sea, de un líquido que está alrededor de la prótesis, y esto hace que de un día al otro un seno crezca más que el otro, sin haberse golpeado, sin haber tenido ningún traumatismo, ningún problema de salud. Es decir, más o menos funciona así. La paciente un final de semana está a veces al cine, a comida, y en la noche se ve que el seno está grande, o sea, qué raro, ayer o anteayer no tenía esto. O sea, no es que de un día al otro aparecen 100 centímetros en el seno, lo que pasa es que es gradual, y cuando ya alcanza más de 40, 50, 60 centímetros, es realmente a la paciente nota, y ahí cuando surge la inquietud y llama a su médico cirujano, al cirujano plástico, y normalmente dice: mire, yo no me he golpeado y de un día al otro mi seno creció. Esto que antes uno podía pensar que solamente tiene un poco de líquido, que no tiene mucha importancia, desde hace más o menos 10 años atrás, o hace 5 más exactamente, más fuertemente, la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica, a la cual yo pertenezco como profesor, nos puso como alerta que nosotros tengamos el cuidado de saber, y de cuando tenga una paciente con esta característica, de chequear. La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, la Asociación Americana, con la cual también pertenezco, y la ISAPS, que es la Internacional Sociedad de Cirugía Plástica, que engloba todos los cirujanos del mundo, que somos cirujanos plásticos con títulos reconocidos. El alerta es que paciente que tiene un edema, o sea, que hay un crecimiento sin causa aparente, después de por lo menos un año de colocarse la prótesis, entre 1 y 10 años, se nos prende una alerta a los médicos, que obviamente los cirujanos tenemos que saber qué es lo que puede estar pasando. Este tipo de enfermedad, que podría ser el linfoma anaplásico de células gigantes, tenemos que hacer un diagnóstico y podemos ver más o menos cómo son las secuencias. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es una ecografía, después una punción, y etcétera. Ya vamos a ver eso en un cuadro. Lo importante en estos casos es que el paciente, diga a su médico cuáles son las características, si no se golpeó, si no tuvo ningún problema, y en este caso, obviamente, el médico tiene que hacer una consulta, una punción, al ecografista para que le haga una punción y se haga un inmunistoquímico buscando
el CD30, que es una característica de un linfoma específico, de este linfoma de células gigantes, y los antileuquinas negativos. Es decir, esto es una cosa un poco más difícil de entender, pero el médico cirujano plástico tiene que enviar de esta forma el pedido al médico anatomopatológico, el que hace este tipo de estudio, pidiendo exactamente investigar el CD30 y el anti-ALK negativo. Si estos dos son positivos, es decir, si hay un CD30 positivo y un ALK negativo, el diagnóstico está hecho. El diagnóstico del linfoma anaplásico de células gigantes en el Ecuador todavía no se ha diagnosticado. Somos uno de los médicos que estamos haciendo las pesquisas y las tentativas de actualizar este tipo de problema. En Brasil recientemente ha habido ya 3 casos diagnosticados, y a nivel del mundo existe alrededor de 600, 700 casos, con alrededor de 16 muertes de estos pacientes. Es un linfoma no agresivo, pero ¿qué es un linfoma? Es el cáncer, es un cáncer del sistema linfático, es decir, no es una situación como que tengo un linfoma y me voy a la casa a seguir viviendo normalmente, no. El tratamiento en estos pacientes, que una vez que se ha diagnosticado, tiene que ser un tratamiento multidisciplinar con el cirujano plástico, con el oncólogo, con el mastólogo y con el oncólogo quirúrgico y clínico, porque en estos casos no puede pasar desapercibido este problema y la paciente puede llegar a fallecer. De hecho, la paciente necesitar recibir inclusive quimio o radioterapia, dependiendo del caso, aunque más o menos en el 80% de los casos el tratamiento de extirpación de la prótesis y extirpación de la cápsula, porque obviamente a nivel de la cápsula, que es un tejido que el cuerpo humano, toda paciente que tiene prótesis, forma una cápsula que es como le aísla a la prótesis, que no deja de ser un cuerpo extraño. Esta cápsula es la que hace y aparece con las células del linfoma de células anaplásicas, el linfoma anaplásico de células gigantes, y el tratamiento a veces curativo es solamente extirpación de la cápsula y obviamente la colocación, ya no la colocación de más prótesis. Se ha calculado que el tipo de prótesis que produce más veces este tipo de linfoma, se ha visto que son las texturizadas, de una marca americana, Allergan, que es la que está en este momento suspendida su utilización en Europa. En nuestro país pusimos durante algunos años, porque se supone que era la mejor marca de prótesis en el mundo. Actualmente no existe esa prótesis en el país, no hay distribuidores. En Europa se suspendió la colocación de este tipo de prótesis de la Allergan, y se ha visto en prótesis de solución salina, en prótesis de silicón, texturizadas todas ellas, y también en prótesis de solución salina. Es decir, no es que solo las de silicón producen esto, o no es la de solución salina, es la cápsula que rodea la prótesis, la superficie texturizada, la que tiene más incidencia, alrededor de un 80%, aunque también se ha visto en implantes lisos. Nosotros actualmente, desde hace unos 3 años atrás, justamente con esta alerta, estamos usando prótesis nanotexturizadas, que no son texturizadas y tampoco son lisas. En estas no se ha visto todavía la incidencia de linfoma anaplásico, porque parece que es la rugosidad de la prótesis texturizada la que puede producir hoy empezar la incidencia de este linfoma anaplásico. Entonces, actualmente nosotros tenemos la incumbencia de pedir a nuestros distribuidores que nos traigan prótesis nanotexturizadas, que es una prótesis no tan rugosa como la texturizada y no tan lisa como la lisa. Es un intermedio. ¿Por qué? Porque la prótesis lisa, el problema es que causa mucha contractura capsular, y se supone que la texturizada puede producir este linfoma. Entonces estamos en un término medio, y actualmente es la recomendación de las sociedades americanas e internacional de cirugía plástica, tal vez del uso de las prótesis nanotexturizadas, que son una microtexturización que no se ha visto todavía la incidencia de este linfoma en estos pacientes. Como decimos, más o menos a la sobrevida entre 3 y 5 años, alrededor del 90%, es decir, es un cáncer curable prácticamente un 90%. Entonces, pero claro, no podemos dejar pasar
diagnóstico, porque si no el paciente obviamente tendrá la característica de que puede llegar a fallecer. Veamos el primer cuadro, que nos indica un poco cómo es el algoritmo de este tipo, de cómo funciona este tipo de enfermedad. Olá, meu nome é Cícero Urban, eu sou mastologista em Curitiba e nós estamos tendo o prazer de participar do Congresso Brasileiro. Este es el Congreso Brasileño de Mastología de Brasil, que quien está hablando es el mastologista en Brasil, que es lo que nos puede indicar lo siguiente. Que tem bom prognóstico. Tiene buen pronóstico. Não é um problema de saúde pública, felizmente. No es un problema de salud pública. Pacientes e também tem trazido algumas preocupações a nós. Lo normal es la preocupación que tienen todas las pacientes, pero es una paciente normalmente que llega con seroma, con un seno relleno grande, e busca uma conduta que possa resolver esse problema. Ela busca que el médico le oriente qué tiene que hacer. Com esse tipo de seroma, ela tem que passar por uma punção. Tiene que ser puncionada, sacarse líquido por un ecografista y mandar al patólogo, indicando al patólogo que se trata de una sospecha de un linfoma anaplásico de células gigantes. E que esse linfoma associado à prótese, ele tem que ser colocado dentro do painel de imunistoquímica, porque senão às vezes y tiene que ser colocado la muestra que sacamos en un panel inmunistoquímico, porque si no puede pasar desapercibido la enfermedad. Muitas vezes subnotificações desse tipo de entidade. Lembrar que é um tratamento cirúrgico para a maioria das tratamento vezes, quirúrgico na maioria de los casos es curativo. É um linfoma que tem um comportamento de tumor sólido, y es un tratamiento de un tumor sólido. La casos, mayor parte es curativa, la cirugía de extracción de la prótesis. Son casos de tumores sólidos. Generalmente cuando los pacientes mueren es porque, se apresenta apenas na forma de, digamos, de es seroma, porque dejaron pasar mucho tiempo y se hace total como da cápsula, un tumor sólido, como un cáncer verdaderamente. Sem a necessidade de quimioterapia. Entonces, es un poco desde el punto de vista de un mastólogo en Brasil, es decir, ya no solo el cirujano plástico, porque en Brasil se trabaja bastante como mastólogo, oncólogo y cirujano plástico. Entonces, no es una enfermedad para que la gente tenga, digamos, pánico, ni para que vayan mañana todas las pacientes a sacarse las prótesis con su cirujano plástico, pero obviamente lo más importante aquí son las características de lo que dice, por ejemplo, la FDA. El siguiente video nos indica la característica de lo que dice la FDA, al sistema de administración de drogas y medicamentos en Estados Unidos, y lo que dice para los médicos y para los pacientes. Oigamos el siguiente y veamos el siguiente video. Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, lanzó recientemente la siguiente alerta para los proveedores de servicios médicos. La FDA está notificando a los proveedores de servicios médicos acerca de la pequeña, pero creciente posibilidad de que mujeres con implantes mamarios desarrollen linfoma anaplásico de células grandes en áreas circundantes al implante. El linfoma anaplásico de células grandes es un tipo raro de linfoma no Hodgkin. La FDA está al tanto de 60 casos de linfoma anaplásico de células grandes diagnosticado en mujeres con implantes mamarios, por lo que este es un hallazgo excepcional, ya que hay aproximadamente entre 5 y 10 millones de mujeres con implantes mamarios en todo el mundo. La FDA ha revisado detalladamente 34 casos referidos en la literatura científica. Estos casos han ocurrido en mujeres con implantes mamarios, tanto en solución salina como de silicona. Las mujeres recibieron tratamientos por problemas relacionados con los implantes, usualmente presentados varios años después de la colocación. Entre los síntomas se encuentran dolor, nódulos, inflamación o asimetrías. Usted puede encontrar los análisis de la FDA para estos casos en la página que aparece en pantalla. Las recomendaciones de la FDA para los proveedores de servicios médicos que tratan a pacientes con implantes mamarios son los siguientes. Continuar con los procedimientos rutinarios de cuidado de sus pacientes, tomando en cuenta que los casos de linfoma anaplásico de células grandes han sido encontrados en la región que rodea el implante de algunas mujeres. Si usted sospecha la posibilidad de linfoma anaplásico de células grandes, remita a su paciente con un especialista apropiado para su evaluación.
Para comprobar la presencia del linfoma anaplásico de células grandes, obtenga seroma periprotésico fresco, así como porciones representativas de cápsulas fibrosas para su análisis patológico. Si su paciente es diagnosticada con linfoma anaplásico de células grandes, individualice su plan de tratamiento con el apoyo de un grupo multidisciplinario de especialistas. No hay un tratamiento uniforme o estándar para el linfoma anaplásico de células grandes en la región que circunda el implante. La mayoría de las pacientes han sido tratadas con cirugía y algunas de ellas han recibido también radiación, quimioterapia o ambas. Para las pacientes asintomáticas, la FDA no recomienda el retiro profiláctico de los implantes mamarios por la simple sospecha del desarrollo del linfoma anaplásico de células grandes. No se sabe si los implantes mamarios causan este tipo de linfoma o si cierto tipo de implantes incrementan más el riesgo que otros. Para identificar mejor esta enfermedad, la FDA solicita a los médicos que reporten todo caso confirmado de linfoma anaplásico de células grandes en mujeres con implantes mamarios al Comité de Seguridad de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, a los teléfonos y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención. Exacto, es decir, tanto las grandes sociedades de cirugía plástica como la americana, la brasilera o la mexicana tienen un centro para el diagnóstico y para llevar los casos de posible diagnóstico del linfoma anaplásico. Como se vio en el video, no es que mañana todas las pacientes tienen que ir a sacarse las prótesis por el recelo o el miedo de que hay el problema de que tengan. Pero actualmente veo mucho en pacientes mías, en pacientes que se han colocado prótesis hace algunos años, la tendencia actual es que las prótesis sean cada vez más pequeñas y cuando después de 10, 12 años las pacientes entienden que tendrán que cambiarse la prótesis y después de 10, 12 años volverse a cambiar, la mayoría a veces opta por sacarse definitivamente, hacerse una reconstrucción mamaria con el propio tejido y ya no tener más prótesis. Eso se ve bastante frecuentemente actualmente en mi consulta. Lo que no pasaba hace 5 o 10 años, que lo que quería simplemente eran el cambio de prótesis, a veces con el tamaño más grande. Ahora lo que veo cada vez más es disminuir el tamaño, disminuir el volumen y, si es posible, sacarse definitivamente la prótesis para no tener más. No tanto por el miedo de los linfomas, sino porque la paciente entiende que después de 10 años o 12 años tendrá que volver a cambiar la prótesis. No existe prótesis por vida porque, como muchos colegas normalmente a veces dicen, esta prótesis que yo le pongo es para toda la vida. Eso es mentira, no existe una prótesis para toda la vida. La prótesis a los 10 años, el 10% de las prótesis ya tienen ruptura capsular y a partir de los 15 años está necesariamente garantizado, o sea, tiene que cambiarse la prótesis. Puede estar hasta los 20 años, sí, pero más tarde o más temprano esa prótesis se romperá, se disolverá la cápsula que coge y que abarca el silicón y con el tiempo eso irá produciéndose, digamos, un silicón suelto ya dentro del seno, que a veces cuando está retromuscular puede traer problemas como la migración hacia la axila o hacia otras partes del cuerpo. Entonces, ojo, no hay prótesis para toda la vida y si alguien le dice eso, dígale que le indique dónde está esa literatura, dónde está ese libro que le diga que la prótesis puede durar toda la vida. Imagínense una prótesis de silicón, de plástico, metida en el cuerpo, el microtrauma que hace el propio seno de la paciente va desgastando esas micras de grosor que tiene la cápsula de silicón y nosotros no. O sea, sería muy audaz de parte de un cirujano decir que esta prótesis puede durar 40 o 50 años. Si las prótesis de titanio que se colocan, que es el material más duro, se colocan en las prótesis de cadera, duran 8 o 10 años, una prótesis de silicón va a durar 40 años. Es decir, por Dios, no vendamos humo y tenemos que ser serios en este tipo de afirmación. Eso es una recomendación a los cirujanos plásticos. Veamos los siguientes cuadros para ver más o menos rápidamente. Aquí lo que podemos ver es dónde se localiza el linfoma, es decir, ese líquido que está alrededor de la cápsula, de la prótesis, es ahí donde están las células cancerosas. Veamos el siguiente. Esto es una clasificación de la TNM, que es obviamente del linfoma, de cualquier tumor, la extensión T1, T2, T3, T4, adenopatías, metástasis, es decir, la clasificación cuando uno tiene un tumor, un cáncer, viene de esta forma. Entonces, esto es más para médicos mismo. Siguiente.
Un poco el algoritmo diagnóstico. El paciente que tiene un seroma lo que tiene que hacer es ir a una ecografía mamaria y si es que está inespecífico, si no tiene nada, hacerse una resonancia o un PET scan. Si hay el seroma, la tiene que hacer una punción con aguja fina, ecoguiada, si sale un líquido turbio y espeso. Hay que hacer una citología y un control de histoquímico. Si hay una masa tumoral mamaria, hay que hacer una biopsia y de ahí obviamente tener la característica de hacer el inmunohistoquímico y ver, hacer el estudio del CD45, del 2, del 3, del 4, del 5, del 7, del 8, el 30 y de las antileuquinas, que son los diagnósticos para este tipo de cáncer. Como vemos en el lado derecho, siempre CD30 positivo y antileuquinas negativas es la biopsia, digamos, siempre es el diagnóstico 100% certero de que es un linfoma anaplásico de células gigantes. Sin la punción y el CD30 es negativo y la antileuquina también, entonces hay que mandar al cirujano plástico porque es un seroma. Ojo, no todo seroma tiene que ser un linfoma. Tengo muchos pacientes con seroma y cuando hemos mandado a hacer los estudios sale negativo y lo que nosotros hacemos es sacar la cápsula, cambiar el implante y no ha habido ningún problema. Entonces no es que todo líquido periprotésico ya uno tiene que asustarse. Más de 20 centímetros puede ser sospechoso. Veamos, estas son las características. Miren las células normales y miren una célula ya grande o con el linfoma anaplásico, porque se llaman células gigantes. Pueden ver las características de las células. Esos moraditos que están ahí son las células normales y esa célula grande ahí es ya una característica del linfoma de células grandes gigantes, justamente la característica histológica. Siguiente. Lo mismo, pueden ver la característica, cómo se va reproduciendo. Ese es un tipo de linfoma anaplásico de células gigantes que al ver en el microscopio el anatomopatológico, el citopatólogo ve la característica y nos reporta. Siguiente. Lo mismo pueden ver ya las células deformadas, las células desfiguradas de un linfoma anaplásico, que eso se ve justamente en el líquido que sale en la punción y buscando además los inmunohistoquímicos, que son los que nos pueden indicar la característica química de este líquido que sale. Siguiente. Pueden ver igualmente células gigantes, por eso se llama linfoma anaplásico de células gigantes, porque se ve y esa es la característica de hacer el diagnóstico. Siguiente. Bueno, entonces, lo característico de este tipo de paciente que tiene esta inflamación súbita de un día al otro, de una semana a la otra, que un seno estaba bien durante 5 o 10 años y de un día al otro, doctor, me creció el seno. Entonces, como decimos, se tiene que prender la alerta amarilla en el cirujano porque la paciente no entiende por qué pasó, si no se golpeó, no le dio nada. Y obviamente puede ser que sea un seroma normal, una reacción a la prótesis, pero nosotros tenemos que hacer una ecografía, mandar al ecografista que haga una punción. Si el líquido es turbio, es denso, mandar normalmente a Solca o algunos de los patólogos particulares que hagan el estudio del CD30 y de la ALK negativa. Si estas dos son, o sea, si es negativo la ALK y el CD30 es positivo, está hecho el diagnóstico y ahí entra un grupo de médicos que el tratamiento no puede ser hecho por un cirujano plástico, obviamente, no tiene que ser un oncólogo clínico, un oncólogo quirúrgico, un mastólogo y el cirujano plástico, que es como se debe trabajar para ver cuál es la característica, si la paciente está con metástasis, si la paciente solamente, el problema está solamente a nivel del líquido periprotésico, a nivel solo de la prótesis, el tratamiento urgente y primario, extirpación de las 2 cápsulas, de las 2 prótesis y la paciente no puede volver a ponerse nunca más una prótesis, obviamente, y viendo si es que tiene algún otro problema de metástasis, el tratamiento tiene que ser con quimioterapia o radioterapia, dependiendo de las características del tumor y la orientación médica del oncólogo clínico. Generalmente en el 90% de los casos la sola extirpación de la prótesis y la sola extirpación de la cápsula, que eso lo hacemos prácticamente todos los días cuando pacientes vienen con un seno encapsulado, duro. Esa es la cápsula. Cuando a veces la paciente dice, doctor, este seno está más duro, está más pequeño o está más firme, ya me duele cuando me acuesto. Ese es un encapsulamiento, es decir, la cápsula está bastante gruesa. Semana pasada operé una paciente con una cápsula de alrededor de 4 milímetros, nunca había visto eso en mi vida, estaba muy gruesa, muy grande.
Esa paciente obviamente mandamos a hacer las biopsias, pero obviamente fue más por un problema de una reacción a la prótesis. Entonces limpiamos toda la cavidad y los resultados de esta patología nos saldrán esta semana. Pero lo más importante es que la paciente esté en alerta, no crea que el aumento del seno es normal y, sobre todo, más que la paciente, el cirujano plástico tiene que colocar dentro de su conocimiento la presencia del linfoma anaplásico de células gigantes, que tiene que saber diferenciar y hacer un diagnóstico preciso. Síganos en nuestras redes sociales, soy el Dr. Fabián Hidrobo, un buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.